Va a ser una sesión que creo que a ustedes les va a parecer muy interesante. Y bueno, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y igual un poco como que haciendo igual que en la sesión de espiritismo, me van a confirmar si es que ven la pantalla. ¿Pueden verla la pantalla en Se modo ve, presentación? se Se ve Muy ve. bien, perfectamente. Perfecto. excelente. Bien, entonces, bueno, hoy es, les decía, nuestra última sesión donde vamos a ver las mismas estrategias y técnicas didácticas, pero ya enfocado a lo que viene a ser a las técnicas didácticas basadas en medidas innovadoras dentro de lo que vienen a ser los entornos virtuales. Y bueno, ¿qué son los entornos virtuales? Precisamente donde estamos ahora es un entorno virtual, es lo que estamos haciendo precisamente ahora. El tema de la educación en entornos virtuales no es algo nuevo, como seguramente ustedes sabrán muy bien. Sin embargo, como se habrán dado cuenta, en los últimos meses prácticamente podríamos decir que se ha acelerado lo que viene a ser la educación a distancia en sus diferentes modalidades y la virtualidad prácticamente se ha incorporado a nuestra vida en todos los sentidos, incluso hasta para en un momento dado, pese a que ahora ya estamos en una normalidad más flexible, pero eh, hubo un momento en el que hasta el pedido de nuestros alimentos y de nuestras necesidades más básicas para poder satisfacer en casa, teníamos que pedirle en muchos casos por medios virtuales, es decir, algún delivery, entregas a domicilio, todas nuestras necesidades bancarias, financieras, inclusive en algunos casos, que espero no sea el caso de ninguno, incluso el tema de consultas médicas también ha entrado en un esquema de virtualidad. Entonces, de verdad que el mundo se ha dado la vuelta, ha tenido un cambio muy interesante. No es que tengamos en este momento, estemos presenciando nuevas cosas, porque todo lo que estamos haciendo hoy en día es simplemente utilizar los mismos recursos que ya teníamos probablemente desde hace 5, incluso 10 años. El tema es que ahora se ha profundizado este uso y bueno, a veces en la historia se menciona las cosas pasan por algo, ¿no? O dentro de la visión de lo que vendría a ser el destino, pero quién sabe si la situación de la pandemia mundial precisamente nos va a plantear una nueva realidad mundial en donde tengamos una diferencia en nuestras relaciones laborales, en nuestros modos de estudio, en nuestras formas de hacer comercio y en muchas otras cosas más. De hecho, en los temas comerciales, bueno, en muchos otros países más desarrollados y donde la tecnología arribó mucho tiempo antes, pero también ya era norma, digamos, las compras en línea, las compras por internet. Aquí en Bolivia hemos tenido experiencias, hay gente que, digamos, es más propensa a hacer compras por internet, pero no es algo que se haya profundizado al máximo, como me imagino que ahora se está dando. Entonces, de alguna manera, es otra forma, es otro aspecto que también está cambiando en nuestras vidas. Pero bueno, lógicamente nosotros tenemos que concentrarnos en lo que es la educación, sin dejar de lado otros temas que vayan a resultar interesantes a lo largo de esta nuestra última sesión. Vamos a recordar un poco. Tenemos esta relación entre los elementos, ¿no? De lo que viene a ser nuestra didáctica. Por un lado tenemos una estrategia fijada, por otro lado una técnica o un conjunto de técnicas que apoyan a esta estrategia y a su vez estas técnicas pueden estar conformadas por otro conjunto de actividades de manera que este todo nos lleva a alcanzar una meta, un objetivo. Ya hemos explicado en la anterior sesión la diferencia entre estos tres elementos que vemos acá y hemos llegado a la conclusión de que las actividades
son parte de la técnica y la técnica o las técnicas son parte de la estrategia para llegar a una determinada meta u objetivo. Entonces, nuestra estrategia en este caso viene a ser una guía de acción que nos va a ofrecer la orientación para poder obtener los resultados que hemos definido previamente, que vienen a ser precisamente nuestras metas. Además, la estrategia nos va a dar un sentido y nos va a permitir coordinar todo lo que se hace para poder llegar a esa meta, ¿no? La estrategia prácticamente nos va a marcar todo el proceso para poder llegar a esa meta. Hablaba de los cambios que se nos van presentando en el mundo. Y hace pocos días encontré este meme que me pareció muy simpático y quise compartirlo con ustedes. No sé si ustedes recuerdan, alguno de ustedes, este dibujo animado. No sé si son muy jóvenes que no lo hayan visto o por lo menos alguno de ustedes lo haya llegado a ver. Es el de los supersónicos. Y este dibujo animado estuvo más de moda allá por los años 70. Entonces, casi es contemporáneo a los picapiedras, pero los supersónicos vienen a ser lo contrario a los picapiedras. Su sociedad se desarrolla en una sociedad futurista que supuestamente está mucho más alejada y avanzada que nosotros. No sé si situaban a esta serie en el siglo 24 o 25 o algo por el estilo. Pero fíjense ustedes, y esto es algo que muchas veces se ha escuchado hablar o incluso se ha conversado en otros niveles y mucho tiempo antes, fuera del tema de la pandemia, pero si ustedes se fijan en una película de ciencia ficción o en un dibujo animado o una serie de cómics o lo que fuera, se van a dar cuenta que muchos de los elementos que se manejaban y se planteaban en esos programas como temas futuristas y que iban a aparecer en un futuro muy lejano, pues hoy en día incluso los vemos como tecnología que hasta nos parece un poco ridícula, ¿no? Con todo el avance que hemos logrado en este tiempo. Y lo curioso es que ese avance del que hablo ha sido muy acelerado y se ha presentado mucho más rápido de lo que proponían estas series o los propios autores ya saliendo de series o películas o dibujos animados, autores futuristas que escribieron novelas ubicadas en el futuro que planteaban una determinada situación y bueno, es decir, muchos de esos aspectos ya se han presentado mucho antes y de hecho mucho antes de lo que ellos preveían. Incluso hay lo que conocemos como las novelas distópicas, que no sé si ustedes han oído hablar alguna vez. Y entre las novelas distópicas más clásicas y más conocidas probablemente tenemos la de George Orwell, que es 1984. Se la recomiendo, es muy interesante que la puedan leer, pero es una temática oscura. Es decir, nos refleja una sociedad futurista, pero en los tiempos en que el autor lo escribió. Precisamente para él, los momentos en que se iba a dar esa situación era en 1984, ya pasó mucho antes que nosotros, pero hablaba de una sociedad futurista excesivamente controlada y donde la tecnología también se aplicaba en ese contexto. No les puedo comentar más porque no vale la pena, pero realmente les recomiendo que lean porque es, es una historia que hace una especie de ensayo político en el fondo con todos los elementos que incluye y es bastante interesante. Pero bueno, volvamos a nuestro meme. Entonces tenemos nuestro dibujo animado donde aquí pueden ver, tenemos clases en línea. Lo primero. Es algo que está en el día a día y es lo que nosotros estamos haciendo precisamente en este momento. Trabajo en casa, ¿no? Que seguramente gran parte de nosotros hemos desarrollado trabajo al frente de nuestra computadora con el uso de Internet.
videollamadas, que en el fondo también es algo que de alguna manera estamos haciendo ahora, solamente que utilizando una plataforma especial. Videoconsultas, que es algo que ha surgido, entiendo yo, desde esta década en realidad. Es el concepto que en la realidad se viene a llamar telemedicina y que en un principio fue concebido para poder facilitar que personas que viven en un área rural alejada de un hospital, digamos, donde se cuenten con todas las especialidades, pueda acercarse a una posta médica que cuente con una terminal de telemedicina para que a través de esa terminal pueda exponer su caso a algún experto médico que esté a muchos kilómetros de distancia en otra ciudad y que a través de eso el médico que está en la otra ciudad le pueda brindar un diagnóstico. Incluso se supone que a través de la telemedicina esta posta de salud contaría con los medios y con los equipos como para poder tomar ciertas mediciones a las personas que acuden a este servicio y se las mandan directamente esas lecturas al médico que está a varios kilómetros de distancia y él realiza un diagnóstico e incluso puede prescribir una medicación y todo lo que pueda necesitar. Entonces es algo que ya existe, pero que seguramente por efectos de la pandemia y de la cuarentena es algo que se ha ido profundizando. Bueno, esto no me suena mucho a mascarilla, pero vamos a suponer que es, ¿ok? Entonces, lo interesante de todo esto, como les decía, es que situaciones que se preveían que iban a aparecer en 3 siglos, en 2 siglos, ya se han presentado mucho antes para nosotros y bueno, es interesante ver que vivimos en un mundo cambiante, un mundo que está en pleno movimiento y el cambio se va dando a nivel económico, a nivel político, a nivel social y a nivel cultural, entre otras cosas. Entonces, hay quienes considerarían que el mundo como era antes era mejor que el mundo que tenemos ahora. Y no estoy hablando del mundo post pandemia, por si acaso, sino el mundo que tenemos hoy con tecnología y con todo este desarrollo tecnológico y de servicios tecnológicos que tenemos. Y hay quienes dirían que, bueno, vivimos en un mundo actual. No sé cuál sería su opinión, tal vez a manera de hacerlos participar un poco también. ¿Qué opinan? ¿Vivimos en un mundo mejor o en un mundo peor, digamos, comparado con, pongamos una comparación hace 100 o 200 años? ¿Qué creen ustedes? Buenas tardes, licenciado. Habría que Buenas ver en qué tardes. aspecto, ¿no? Habría que ver, habría que tomar, por ejemplo, en el aspecto de vivir bien, digamos, o vivir mejor, como decía, ¿no? A nivel constitucional. Yo creo que en la calidad de vida era mucho mejor, más sano lo de antes. En respecto a la tecnología y los avances, yo creo que sí, es un mundo mejor, digamos, ¿no? Pero la calidad personal humana, yo creo que personalmente pienso que no. Gracias. Gracias, Gracie. Antes de cerrar con usted, ¿a qué se refiere en cuanto a calidad de vida? ¿Usted se refiere a la calidad de vida que tenemos en nuestros hogares, en nuestras ciudades, o a la calidad en las relaciones humanas? Eso no me quedó muy claro. A la calidad de la vida con relación, ¿no? Al mundo en el que vivimos dentro de la sociedad, porque vemos que, por ejemplo, la parte de la alimentación ya no es muy sana, ¿no es cierto? Es totalmente dañina. Sabemos también de que por las actividades laborales que tenemos andamos en un mundo más estresado. Creo que antes la gente tenía por lo menos una paz, una amabilidad, todo aquello, ¿no es cierto? Como seres humanos dentro de la sociedad, yo creo que la calidad de hace 200 años era muchísimo mejor, más agradable, creo, ¿no? Ok, Gracias. gracias, Gracie. ¿Qué opinan los demás? Buenas Buenas tardes. tardes, doctor. Buenas tardes, Beatriz. Comparto una parte del criterio igual de la Perdón, compañera. perdón, Víctor, Comparto. un segundito. Está Beatriz antes que usted, luego le cedo la palabra a usted. Muchas gracias. Un poquito yo difiero con la opinión anterior y bueno, creo que el avance tecnológico, el avance en la medicina, hoy día permite
alargar la vida, el nivel de vida. Se ve que en los últimos años las personas están viviendo más que antes. Si bien los alimentos y todo eso no son ya naturales, en otros aspectos se compensa y creo que mm, ha mejorado bastante nuestro nivel de vida. Eh, el estrés, las preocupaciones, todos los problemas que se viven, se compensa con todo eso, porque cada día vamos aumentando, digamos, el conocimiento, aumentando la población. Todo eso va a complicar nuestra forma de vida. Sin embargo, en cada época creo que ha habido pros y contras. Y la mirada de cada persona es lo que va a ser su entorno. Si es una persona positiva, va a ir en pro de eso y va a ir construyendo una mejor vida a su alrededor. Entonces, todo es relativo al tiempo en que estamos y relativo también a la percepción de cada persona. Esa es mi opinión. Gracias. Perfecto, gracias Beatriz. Ahora sí, Víctor, le cedo la palabra, por favor. Gracias, doctor. Como le decía, yo comparto parte del criterio de la primera compañera, que en cuestiones de alimentación, realmente, claro, se ha deteriorado, se ha bajado mucho la calidad de alimentación de las personas, precisamente por el estrés, por las actividades laborales que uno realiza. Lo que sí puedo rescatar de la realidad, de la actualidad de ahora, es la facilidad y el acceso a la información que una persona tiene para poder estar informado mediante redes sociales y otro tipo de relaciones con la tecnología que a uno le permite realmente estar al pie de la información de todos los días, ¿no? Y con referencia a lo que es un deterioro también de la actualidad, es de que se nota también bastante de la pérdida de valores, de cuestiones éticas de los adolescentes, ¿no? Hay ciertas virtudes y cualidades que ahora los jóvenes no lo toman con tanto aprecio como lo tomaban con atención las generaciones anteriores. Pero así, en conclusión, la facilidad del acceso a la información es lo que más se puede rescatar de la actualidad de ahora. Gracias, Víctor. ¿Algún comentario más que quisieran hacer? Sí, el licenciado, quería hacer Marilu. igual un comentario. eh, bueno, particularmente a lo que se refiere es al avance que ha tenido desde hace mucho tiempo lo que es el ser humano en cuanto a la tecnología, educación, salud, en esas tres cosas específicas me voy a plasmar. Yo creo que ha sido de fructífero, ¿no? Porque el ser humano ahora ya puede hacer muchas cosas antes lo que no podía hacer. Ya usted lo decía, videollamadas, trabajo en casa, clases online, ya la gente ya, o sea, ha aprendido muchas cosas, ¿no? Solamente que lamentablemente el ser humano no ha podido o no ha sabido en este caso poder utilizarlo. Todo lo que ha hecho el mismo ser humano, ¿no? Lo más bien lo malo, lo mal utilizado y por eso estamos ahora como estamos, que no están bien utilizadas todas las tecnologías que están a nuestro alcance. Gracias, Lice. Gracias, Marilu. Pues bien, es interesante porque en esta pequeña participación de los compañeros, he contado justamente 4 compañeros que han participado y 2 son positivos respecto a la actualidad y 2 son negativos respecto a la actualidad, o por lo menos se inclinan más hacia ver, digamos, un pasado más positivo de lo que es la actualidad. Bueno, como bien decía Beatriz, creo que mucho va a depender también del punto de vista de cada uno. Cada uno de nosotros tiene distintas vivencias y distintos ángulos para dar nuestra opinión sobre este tema. Yo, sin embargo, me voy a animar a salirme un poco de mi espacio de moderador como guía de este grupo y en todo caso darles una opinión personal. Yo me inclino a creer que verdaderamente hemos tenido grandes avances en la sociedad a nivel de calidad de vida, a nivel de alimentación, a nivel de facilidades médicas, a nivel de mejores condiciones
de respuesta, digamos, a los problemas biológicos que podemos tener, pues hoy tenemos grandes posibilidades de lucha contra muchas enfermedades que antes eran mortíferas, tenemos acceso a medicamentos especiales, tenemos acceso a equipos, tenemos acceso a antibióticos y una serie de facilidades más. En cuanto a la calidad de la alimentación, eso sí creo que puede ser algo muy discutible en cuanto a quienes defenderían la alimentación del pasado siendo más natural frente a lo que es nuestra alimentación actual, que probablemente esté más llena de químicos, hormonas y sustancias y demás. Sin embargo, también la evidencia nos demuestra que hoy en día como seres humanos estamos mucho más nutridos y eso se puede notar incluso en el histórico de tallas y de tamaños, de la estatura misma que tenemos con respecto a personas de tiempos pasados y demás. Entonces es discutible, como les digo, incluso se han ido dando avances en el propio manejo biológico, y no estoy hablando de productos transgénicos como tales, sino como el propio desarrollo que se ha tenido en las técnicas agrícolas, que ha permitido incluso una mejora de los productos, ¿no? Las frutas hoy en día son mucho más, no sé si decir nutritivas, o están menos expuestas a que se dañen fácilmente, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Y bueno, incluso desde un punto de vista político, económico, social, pues hoy en día tenemos incluso una libertad de expresarnos. No estoy hablando solamente de Bolivia, estoy hablando, digamos, de manera muy general en el planeta. Hoy en día podemos dar nuestras opiniones, podemos tener opiniones muy divergentes respecto a lo que el sistema tenga presente como el pensamiento establecido, digamos. Hay pluralidad, cosa que probablemente hace 100, 200 años incluso era penado el pensar diferente. Entonces hay muchas cosas que han cambiado. Yo en ese sentido me inclino por ser más optimista, aunque sí respeto la posición de quienes tienen otra visión. Pero bueno, entonces esto como una reflexión aparte para romper el hielo. Sin embargo, siguiendo con lo que viene a ser la educación misma, ¿qué viene a ser la educación virtual? La formación virtual es un método de enseñanza donde en realidad ya no es necesaria, fíjense bien, la presencia física del profesor, del maestro, del docente, junto al alumno o estudiante. Ya no existe un aula física, ¿verdad? Y de hecho la información puede ser almacenada. La forma de impartir esta información ya no necesita producirse de manera física y consumirse al mismo tiempo, y puede almacenarse a través de medios virtuales dirigidos hacia el público y al sujeto objetivo, en todo caso, de nuestro programa de didáctico o de educación. Entonces, para eso nos apoyamos mucho en lo que son las tecnologías de la información y comunicaciones, que es lo que conocemos en su abreviatura ya todos nosotros como TICs. Y las TICs vienen a ser un conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno. Entonces, las TICs, las tecnologías de la información y comunicaciones, lógicamente no están previstas solamente para la educación, ¿no? Lógicamente están previstas para todo el quehacer humano. Y desde nuestro entretenimiento, la comunicación, la información, las propias transacciones financieras, bancarias, bursátiles, todo lo que se les venga a la mente prácticamente viene apoyado hoy en día por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Fíjense ustedes que esto no es algo nuevo. Ustedes saben bien que esto ya viene de muchos años atrás. Quienes tengan un poco más de edad, si recuerdan la época de la Primera Guerra del Golfo, que fue en 1991, 91, 94, 94 me parece, pero bueno, me corrigen si me equivoco. Fue un fenómeno muy interesante dentro de lo que viene a ser la tecnología de la información, porque llegó a darse una situación en la que nosotros podíamos ver en la televisión
para quienes tenían cable en ese momento, y para quienes no tenían, igual se enlazaba la imagen de CNN y se veía lo que muchos llamaron como la guerra de las galaxias, ¿no? Se veían los bombarderos nocturnos que hacía Estados Unidos sobre Irak, se veían las luces, ¿no? Cómo explotaban y cómo se defendían los iraquíes, y eso se lo veía en vivo, al punto que uno podía reflexionar y decir, caramba, nosotros estamos viendo algo que muchos de los que son tropa y están en el lugar no están viendo porque están en otro lugar y probablemente no tienen acceso a una pantalla. Entonces nosotros que estábamos a miles de kilómetros de distancia, ya sabíamos lo que estaba pasando exactamente en el lugar. Obviamente, al tratarse de una guerra y de un tema bastante sensible, probablemente estaba sometido a un cierto tipo de censura por los gobiernos que estaban manejando esa operación, así que no nos enterábamos de todo probablemente. Sin embargo, sí veíamos el teatro de operaciones en vivo y en ese mismo momento. Y ahora, bueno, estoy hablando de la década de los 90, estamos hablando de más de 20 años que han pasado desde entonces, pues lógicamente las tecnologías de la información se han desarrollado mucho más. Cuando hubo la primera guerra del Golfo no había internet, pero no se había masificado de la misma forma que lo tenemos hoy en día. Y además era un internet que para quien tenía acceso era pues un internet sumamente lento, con todavía pocas páginas de acceso para acceder y sacar información. Hoy en día tenemos al mundo literalmente en la palma de nuestra mano y a una distancia de un dedo. Acá. El mundo está acá. Y si sabemos buscar, podemos encontrar toda clase de información, entre la buena y la útil y la no tanto. Pero está todo lo que ustedes puedan buscar ahí. Desde información muy educativa, cosas que les puedan servir a ustedes para su desarrollo, o simplemente TikTok, ¿no? Es decir, hay todo y eso está al alcance de su mano. Y bueno, precisamente para ver lo que vienen a ser las tecnologías de la información, voy a compartir brevemente con ustedes la experiencia de una estudiante sobre su propia versión de lo que viene a ser la educación dentro de este contexto de las tecnologías de la información, para que lo vean un momento. Entonces les voy a compartir, les voy a cambiar de pantalla, por favor. Ahí vamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy es un nuevo vídeo de la lista de aprender. De esta lista que tengo, es una lista de reproducción con un montón de vídeos de técnicas de estudio y varias cosas. Voy a cortarlo. ¿Están viendo bien? Se ve bien y se escucha bien. Perfecto, gracias. Sí. Más. Entonces el vídeo de hoy va a ser cómo estudiar online, o al menos el sistema que tengo yo para organizarme y cómo lo hago yo. Voy a empezar el vídeo explicándoos un poco mi experiencia con la carrera, porque básicamente lo que yo he estudiado ahora verdaderamente online, así muy en serio, es la carrera que estoy cursando ahora, que es la carrera de multimedia, y la estoy cursando en la Universidad Abierta de Cataluña, que es la UOC. Y bueno, para la gente que piense que hacer una carrera online es, bueno, relax, te lo haces tú todo desde casa, no sé qué, desengañaos, porque tiene mucho curro. O sea, todas las horas que se invierten en ir a clases, las tienes que organizar e invertir tú de tu tiempo aquí en casa. Mucha gente que opta por este tipo de estudios es gente como, por ejemplo, yo, que estamos trabajando y estudiando a la vez, o gente que incluso está haciendo una carrera presencial y aparte hace otros estudios online. Entonces, la gran ventaja que tiene este tipo de estudios es eso, la versatilidad que tiene y que te los puedes organizar como tú quieras. Pero a la vez es como una especie de arma de doble filo, porque necesitas mucho tiempo para dedicarle. Primero de todo tienes que leerte todos los apuntes, los materiales, trabajarlos, luego preparar las prácticas, llevar las entregas al día porque es muy importante. Estar siempre pendiente del campus porque a la mínima que te despistes puede aparecer una práctica que no sabías que existía y cosas así. Y luego, bueno, pues prepararte los exámenes e ir a hacer los exámenes. Para todos aquellos que me decís que, ¡buah, qué fuerza de voluntad! Yo no podría, no sé qué. Mirad, yo hace cosa de 2 años pensaba igual, buah, yo tampoco podría, no sé qué, hasta un momento que encontré algo que me gustaba, que me llamaba la atención. Y yo creo que la clave de todo es encontrar algo que os motive, que os guste de verdad para estudiarlo, para hacer ese esfuerzo monumental que hay que hacer, porque hay veces que estoy que me tiro de los pelos porque no puedo más, como
esta semana. Pero bueno, básicamente lo que yo recomiendo es que no os metáis en un lío tan grande como es estudiar una carrera online, al menos en la universidad que yo estoy haciendo, porque requiere muchas horas y mucho trabajo, si no es algo que realmente os apasiona o algo que realmente os motiva, en plan, voy a aprender esto porque me llama la atención, me gusta, va, voy a probarlo. Creo que la gran fuente de esa fuerza de voluntad viene de la motivación, de que me gusta hacerlo, entonces sí, siempre hay asignaturas que no te gustan y otras que te gustan más, pero bueno, de ahí viene mi de esto de decir, venga, pues voy a hacerlo, pues lo hago. Si es que os lo digo siempre, todo es proponerse las cosas para hacerlas. Vale, ahora voy a empezar a soltaros un montón de trucos, tips y cosas que hago yo para organizar las cosas y llevarlo todo al día. Primero de todo, lo que considero esencial es tener los materiales de las diferentes asignaturas que hagas organizados, porque de eso depende tu estudio, por lo tanto es muy importante, tanto si los usas en papel como si son online, que los tengas todos bien organizados, archivadores, carpetas, lo que mejor te funcione. Pero bueno, yo lo que hago es que tengo 4 archivadores, uno por asignatura, con los colores de las asignaturas. Hago mucho uso del código de color. Entonces, por ejemplo, tengo 4 asignaturas. Tengo programación es azul. Tengo gestión de proyectos, que es lila. Tengo imagen y diseño visual, que es verde. Y luego tengo mates, que es el transparente blanco. Entonces siempre llevo el carpesano al día con los materiales que voy cursando, los voy poniendo en orden y luego voy sacando los que estoy utilizando y vuelvo a guardarlos para luego poder tenerlo a mano y todo bien ordenado cuando me toque usarlos otra vez para hacer las prácticas. Otra cosa que es clave para este tipo de estudio es que miréis el campus cada día, pero en serio, hay que mirarlo cada día. A mí me pasó, pequé el primer semestre y hubo una semana que además estuve mala y tal y no entré. Me salté la entrega de una práctica y un debate que había de hacer porque es que no me enteré, porque son cosas que el profesor va publicando en los tablones de anuncios y no me enteré hasta que el profesor me mandó un mail en plan, hola, ¿estás viva? Y entonces le expliqué y tal, me dijo, vale, tienes una semana para entregármelo todo, pero estate al día con el campus. El tercer consejo que os daría es que os organicéis muy bien y para eso os recomendaría tanto usar agenda como planners. Si no sabéis lo que son las planners, en la lista de organización, en la lista de aprender tenéis un porrón de vídeos en el que os digo qué son, cómo las uso y demás, porque son, yo creo que la gran insignia de este canal ya, porque mucha gente me conoce por eso. Entonces bueno, es muy importante tener el día a día bien organizado, saber cómo te vas a repartir, qué materiales voy a estudiar hoy, cuándo tengo las entregas de prácticas. Y ahí viene otra cosita que yo os recomiendo hacer, que es haceros un calendario de entregas. Yo me he hecho en el Word una tabla, ahora con los meses que me quedan, noviembre, diciembre y enero, con las diferentes entregas que tengo que hacer, entonces lo tengo organizado por semanas y lo marco con fosforito ahí naranja bien visto y pongo el nombre de la asignatura y la práctica que tengo que entregar. Entonces así tengo como a primera vista, además lo tengo ahí en una pared colgado, a primera vista las fechas que tengo de entregas. En una semana tengo 1, 2, 3 para poder irme organizando bien. A la hora de organizarnos ese tiempo de estudio, como siempre os digo, dividid y venceréis, porque es que no podéis asumir un gran volumen de estudio en un mismo tiempo porque es un caos y el cerebro se fríe, el pobre no puede más. Entonces yo os recomiendo que calculéis con días de antelación, a más de calcular unos días de por si acaso, porque siempre hay días que o te encuentras mal o te sale un imprevisto y tienes que irte a otro sitio y no puedes estudiar ese día, cosas así, en plan del trabajo, una suplencia, yo que sé, cualquier cosa. Pues eso hay que tenerlo previsto porque si no luego tendréis que correr para acabaros los materiales y hacer las prácticas. Hablo por experiencia propia. Por eso os digo que es muy importante, primero de todo, organizar el tiempo que vais a dedicarle a estudiar esos materiales, el tiempo que vais a necesitar para hacer las prácticas y el tiempo en conjunto, en plan, vale, pues cada día voy a dedicarle tanto a la universidad, vale, que este día ¿cuánto tiempo tengo? Vale, tengo 3 horas, pues necesito 2 horas para acabar estos materiales, vale, luego necesito 1 hora para hacer la práctica e ir encajando así, es como un puzzle. Entonces, lo de divide y vencerás también os ayuda a ser constantes, porque es que no es lo mismo tener que hacer un montón así de materiales en un día que tener un poquito de cada asignatura o un poquito cada día, que sabes que vas a ir haciéndolo poco a poco, pero llegarás y sobrado y tranquilo de tiempo para la entrega. Entonces yo lo que os recomiendo siempre es eso, es este lema también, un poco del canal, divide y vencerás. En cuanto al estudio siempre os lo recomiendo. Pero es que es verdad, eso os ayudará a ser consciente con el trabajo, a no agobiaros, a llevar un poco a poco las cositas se van haciendo y entonces lo tendréis todo preparado. Ya os digo, la clave de estudiar online es eso, llevar el trabajo al día, porque si no luego es un horror. O sea, yo incluso siendo lo organizada que soy me pasa como esta semana que la semana pasada todo imprevistos y tal y se me montan las entregas y es como tranquila, respira y es un poco caos todo, pero bueno, hay que ser consciente también de que es un esfuerzo y que a veces requieren sacrificios, de que si un día pues
después de trabajar habías quedado con alguien o aquel día lo habías reservado para una cosa y quizás no llegas a tiempo, no te vale, o sea, no puedes decir, bueno, da igual, la entrego un día después, no, porque valoran mucho, mucho que entregues las cosas en el tiempo límite. Además siempre te dicen en plan, vale, pues la tienes que entregar el jueves y tienes hasta las 12 de la noche para entregarlo, ¿no? A ver, muchas veces va sobre el profesor la cosa, pero las fechas se tienen que respetar siempre, por lo tanto... Emprender con Jambal es disfrutar de lo que te gusta, disfrutar de un negocio digital, 10 minutos siendo influencer, 10K. Hay que hacer sacrificios de que si has quedado con alguien o tenías una reunión o alguna cosa, pues a lo mejor tienes que sacrificar parte de tu vida social para poder llegar a tiempo a estas cosas si se te pasa como a mí que se te desmonta la organización cada 2x3 por eventos y cosas raras. Bueno, esos han sido mis tips, consejos, recomendaciones basados en mi experiencia. No sé, si vosotros lo hacéis de otra manera, contádmelo abajo porque yo ya os digo que soy la reina de los tips y los consejos. O sea, me encanta que me expliquéis cosas abajo en los comentarios. Tanto como si queréis mandarme un mail, me lo podéis mandar a Ok, he vuelto a mi pantalla, a mi presentación. Si por favor me confirman que la están viendo. Está perfecto. Bien. Perfecto, gracias. Bien, he compartido con ustedes ese breve video. No sé si tienen algún comentario o algo que les haya llamado la atención sobre lo que acabamos de ver. Licenciado. Sí, Emilio, adelante, Sí, por favor. yo creo que sí, lo que puedo rescatar de ese video es que la persona que hace referencia más bien decir, a la organización, a las cosas que deben estar en su lugar, al cumplimiento de horarios. Es muy interesante eso, porque si uno no es organizado, no vamos a llegar a concluir nuestras metas, ningún objetivo planificado. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué opiniones tienen, qué aportes tienen sobre lo que acabamos de ver? Yo otra vez, Beatriz, Sí, adelante. que ahora nos ofrece la oportunidad, ¿no? de estudiar desde casa y hace tiempo ya la sociedad europea, como también la norteamericana, han empezado con este tipo de educación. Y bueno, y ella tiene razón porque todos pensamos que es más fácil, es más cómodo desde casa, pero si no somos organizados no vamos a cumplir con las fechas y las fechas son las que estresan más y en eso tendríamos que organizarnos. Nosotros como sociedad estamos entrando así de sopetón, pero ahora tomando este curso estamos viendo las ventajas, pero tenemos que también aprender a entrar en la virtualidad, que no solamente es sentarse y ver una clase o escucharla, porque hay actividades en toda la semana que se tienen que hacer. Y bueno, ha sido la gran oportunidad para nosotros entrar en lo que el mundo ya estaba desde hace tiempo. Gracias. Gracias, Beatriz. ¿Qué más me pueden decir? Bueno, particularmente en mi caso, por ejemplo, yo tuve una experiencia bien particular sobre el tema este de una educación virtual a distancia. ¿Ya? Precisamente hice una maestría en Europa. A inicios me costó bastante difícil, fue el poder acomodarme sobre todo al horario y a las funciones de trabajo. Entonces, bueno, tuve que hacer extremos esfuerzos para lograr el objetivo, para poder cumplir con todos los roles, los objetivos que estaban dispuestos en la plataforma. Así es que sin esfuerzo no se podía lograr, pero querer es poder, dicen. Entonces, con esfuerzo logré terminar los estudios.
Gracias, gracias Adrián. ¿Alguien más? Bien, gracias por los aportes de todos. Bueno, lo que primero tendría que decir es que nuestra protagonista del video parece que se tomó unos 3 litros de café antes de hacerse filmar. Bastante acelerada, muy nerviosa, muy estresada y bueno, es el tipo de personalidad que me ha parecido que refleja. Pero muy al margen de eso, se ve que es una persona que sigue el ritmo de todo lo que tiene que hacer. Y lo que yo rescato, y muchos de ustedes lo han hecho al ver el video, es que la muchacha nos da la primera noción de lo que viene a ser importante en cualquier proceso de educación a distancia o de uso virtual de la educación, que es la responsabilidad. Y la responsabilidad precisamente de cada quien que participa. Y ya lo han dicho ustedes en otras palabras, pero la responsabilidad es un elemento clave. Hay un momento en que ella dice, bueno, yo que no estaba acostumbrada a cursos virtuales, de repente me olvidé de revisar mi agenda, mi calendario y demás que están dentro de la plataforma que ella debe utilizar en su centro de estudios. Y de repente aparecí bombardeada de trabajo, de cosas, incluso había un mensaje de mi docente, etcétera, que me dijo, sigues viva, ¿no? Creo que era su frase. Y claro, lo que pasa es que en ese sentido, ya cada uno de nosotros como estudiantes somos los responsables y los dueños de nuestro tiempo y de nuestro ritmo. Lógicamente, la institución o el docente o quien ha diseñado el curso o los 3 que he citado van a fijar plazos, van a fijar tiempos para el desarrollo de una serie de tareas o para la presentación de trabajos parciales, finales y demás. Pero muy aparte de lo que sea los plazos que se puedan brindar a partir de la institución que da el curso, de todas maneras, el aprovechamiento máximo va a venir dado por el estudiante, porque ustedes saben bien que no se trata únicamente de presentar trabajos y ya, ¿no? O sea, el estudiar conlleva una serie de actividades que es el investigar, el formarse, escudriñar entre los recursos que se le brindan, obviamente los trabajos, estar presente en las interacciones que tenga que ver el docente o en los trabajos de grupo que eventualmente se puedan dictar, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de actividades en las que uno mismo es responsable de participar. Y en este tipo de sistemas de estudio, se impone que en realidad el estudiante opte por una mayor autonomía. El estudiante es más libre en la forma de disponer de sus tiempos, de su planificación, de su cronograma, pero ahí viene lo interesante. A mayor libertad, mayor responsabilidad. Entonces son más libres, más autónomos para definir sus tiempos, pero a la vez tienen que ser ustedes mismos quienes se fijen esa responsabilidad de cumplir y dar seguimiento a cada una de las actividades que pudiera tener un determinado programa. Y eso es lo interesante y lo novedoso en todo caso en cualquier programa virtual de educación. Aunque de hecho hay diferentes modalidades que vamos a ver ahora con algo de detalle, pero en todas prácticamente se impone la responsabilidad porque lógicamente yo no los obligo acá a que ustedes estén presentes, por ejemplo, en este curso. Depende de ustedes estar acá en esta presentación presencial o lo mismo en desarrollar las tareas. Pero de hecho, en un aula presencial es otra la figura, es otra la situación. El propio docente está más presto a tener un seguimiento permanente con cada uno de los docentes, de los estudiantes, mientras que acá es el estudiante el que se impone su propio ritmo. Y no estoy hablando de este curso específicamente, sino estoy hablando más bien de toda la amplia gama de estudios virtuales. Entonces, continuando con nuestro tema.
tenemos que dentro de una visión básica de lo que sería un modelo de formación virtual, tenemos en este espacio al instructor, o al docente, o al maestro, o al profesor, como quieran llamarle. Entonces, a partir del docente o a partir de quien haya diseñado la planeación didáctica, digamos, del curso, vamos a tener una serie de actividades que van a apoyar a las técnicas didácticas. Esas actividades pueden ser foros de discusión, puede ser la formación de grupos, evidencias reales, puede ser cualquier otro tipo de actividad. Pero esto va a venir apoyado por sitios web, por esto que viene abreviado como OVA, que son objetos virtuales de aprendizaje, también por laboratorios. Y dentro de lo que son los objetos virtuales de aprendizaje, tenemos documentación que va a estar en línea en medio virtual. Vamos a tener animaciones, podemos tener videos, podemos tener audios, simulaciones, bibliotecas virtuales, etc. Entonces, todos estos OVAs, estos objetos virtuales de aprendizaje, son los que le van a brindar al estudiante el soporte y van a constituir sus recursos justamente para que desarrolle sus actividades y eventualmente pueda conformar sus grupos o desarrollar aprendizaje colaborativo, cualquier modalidad. Bueno, aquí tenemos, esto les va a quedar a ustedes como parte de los recursos, porque ustedes saben que la presentación queda a disposición de ustedes. Aquí tenemos un resumen y una ilustración esquemática de todas las diferentes modalidades de educación virtual. Pero todo esto que lo ven aquí en letra menuda, que no me atrevería a leerlo ni siquiera con lentes, lo pueden leer ustedes ya independientemente, pero lo vamos a desarrollar ahora mismo en clase uno por uno. Entonces, la formación virtual con las tecnologías de información y comunicación, vamos a hablar de que tenemos en este caso 4 pilares. Y por un lado, el material didáctico. El material didáctico que ya lo hemos adelantado en la anterior presentación, que decía, tenemos los videos, tenemos documentos compartidos en línea, tenemos toda clase de recursos multimedia, tenemos los OVAs que hemos mencionado. Dentro de las técnicas didácticas es exactamente lo mismo, simplemente aplicadas en un entorno virtual, que viene a ser el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica. Luego, como herramientas de comunicación, tenemos una amplia gama de herramientas de comunicación que justamente nos van a facilitar la interacción entre docente-estudiante y entre estudiantes entre sí. Y el diseño de la evaluación, que también debe ir diseñada con un conjunto de pruebas y sondeos y evaluaciones para medir de alguna manera también el aprovechamiento de cada estudiante. Entonces, todos estos son los elementos de los que disponemos para poder desarrollar nuestros estilos de aprendizaje, todo nuestro material, todos nuestros recursos. Tenemos material textual, es decir, textos en línea, material web que esté disponible en páginas web. Las redes sociales últimamente también son una fuente de información. Y no me refiero a redes sociales simplemente como un depositario de material en cuanto a documentos o libros, sino las propias redes sociales tienen un elemento educativo y ustedes lo han debido poder ver. Obviamente hay videos y hay videos, no vamos a coincidir en que no todos los videos que vayamos a encontrar en las redes sociales vayan a ser educativos, pero hay mucho material en las distintas redes sociales, tanto en Facebook como YouTube y en otras que existen, que es material educativo, dependiendo lógicamente del tipo de temática que nos interese.
Sin embargo, hay videos bastante buenos en diferentes campos y que simplemente depende de que uno sea capaz de buscar y de tener un buen ojo para darse cuenta lo que verdaderamente vale la pena y lo que verdaderamente no merece el esfuerzo ni el tiempo nuestro para ver ese video, ¿no? Digamos. Pero hay diferentes cosas que tenemos que tomarnos el tiempo de investigar, averiguar, y yo creo que cualquiera de nosotros somos capaces de darnos cuenta cuando un recurso de redes sociales es válido o simplemente es contenido de relleno, ¿no? Que no nos va a aportar demasiado. O es la recopilación de un video original, que eso también muchas veces pasa. Entonces, también tenemos, ya les decía, el material web, tenemos aulas virtuales. Este es un aula virtual, por cierto. Tenemos videoconferencias y que ustedes se han debido dar cuenta sobre todo eso se ha puesto muy de moda en estos últimos 6 meses, los famosos webinars, que ya existían antes y no son una novedad en Bolivia, ya existían muchos webinars, pero parece que se han multiplicado por 1000 en la última época, y hay webinars que son gratuitos y hay webinars que son de pago. Pero en cualquier caso, muchas veces esos webinars también son un elemento educativo muy útil y muy válido a los que podemos recurrir. Y los webinars precisamente se los puede encontrar muchas veces en las redes sociales, por lo que también hay un valor extra que debemos darles a las redes sociales. Las redes sociales, por último, no es solamente un espacio hoy en día para socializar, es un espacio que nos permite desarrollar muchas cosas, incluso poder emprender. El tema es que sepamos utilizar esas redes sociales y poderlas utilizar para nuestro provecho y no solamente como un factor de ocio, que creo que vendría a ser el error para todos nosotros. Lo mismo con los videos, lo mismo con los audios. Hay audios más especializados, de eso les voy a hablar un poco más adelante. Y bueno, entonces, más o menos dentro de lo que viene a ser el estudio virtual, las formas de estudio en un entorno virtual, podemos indicar diferentes modalidades en una primera fase, como para decir, en un principio, como primera opción, todos tenemos la opción del autoaprendizaje. ¿Y qué es el autoaprendizaje? Como la misma palabra lo dice, es el propio estudio individual. Y ese estudio individual se lo puede desarrollar ya sea investigando, buscando y analizando información dentro de todas las redes y dentro de todo el espectro grande de elementos y recursos que tenemos en Internet. Podemos desarrollar ensayos o podemos buscar ensayos ya desarrollados, podemos desarrollar tareas individuales y podemos hacer proyectos e investigaciones o buscar proyectos e investigaciones dependiendo sea el caso. Pero el tema del autoaprendizaje es bastante interesante debido a que, si ustedes se dan cuenta, y voy a ser un poco exagerado, pero no en cuanto al contenido en sí, si nosotros quisiéramos conocer exactamente el procedimiento de desarrollar una operación quirúrgica a corazón abierto, seguramente que vamos a tener toda la información en la red, ya sea en YouTube inclusive o en otros espacios de Internet, y con seguridad que se debe explicar con detalle el procedimiento. Lógicamente la educación y todo lo que es un proceso educativo, didáctico, pedagógico, va más allá de simplemente buscar información y leerla en las redes, ¿no? Pero lo que quiero decir es que prácticamente todo el saber humano está en Internet. Entonces podemos recurrir a esa fuente para poder alcanzar un mayor desarrollo, y esto se lo puede alcanzar de una manera individual y autónoma, y a eso se refiere el autoaprendizaje. Las modalidades virtuales de educación muchas veces promueven el autoaprendizaje
aunque no por sí solo, ¿no? Sino como una de las facetas o uno de los pilares de lo que viene a ser todo el proceso. Y esto, hablando precisamente de lo que les decía hace un momento y lo que hablaron algunos de ustedes, es en ese mismo proceso de autorrealización y de responsabilidad individual, también está precisamente el autoaprendizaje. Otro aspecto inmerso dentro de las metodologías implícitas en, los entornos virtuales es el aprendizaje interactivo. Y dentro del aprendizaje interactivo tenemos eventualmente las exposiciones de un docente que hace o de un profesor que tiene en la mayoría de los casos un rol más de guía en lo que es el proceso. También podemos tener las conferencias de un experto y esto, por ejemplo, relacionado a lo que les hablaba de los webinars, podemos tener acceso a entrevistas de donde también se puede obtener valiosa información y mucho conocimiento, sobre todo dependiendo del área que sea de nuestro interés y la personalidad que sea entrevistada. Y también visitas específicas, ya sea programas incluso interactivos, programas en línea, a los que también podemos tener acceso. Y aquí, dentro de estos iconos, podemos ver varias de las plataformas o las páginas web a las que podemos tener acceso para tener una cierta cantidad y un mayor conocimiento en diferentes campos. La más conocida, Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos YouTube, LinkedIn, que nos ayuda mucho en nuestro desarrollo profesional, Pinterest, que tiene información muy vinculada también a imágenes y entre otros, y Google también dentro de su Google Suite tiene un montón de recursos también a disposición de cualquier persona. El aprendizaje colaborativo, que está dentro del mismo proceso de estrategias didácticas como las conocemos, pero buscando desarrollar técnicas didácticas las mismas, es decir, solución de casos, aprendizaje basado en problemas, bueno, estos son más en todo caso estrategias, pero análisis y discusión de grupos, discusión y debates, y todos apoyándonos precisamente con los medios que nos otorga las TICs, que viene a ser las videoconferencias. El chat también nos puede ayudar bastante en los procesos, los documentos compartidos, los foros de discusión y los wikis. Los wikis, por si acaso, se refieren a las plataformas que constituyen una comunidad virtual. Y las páginas web, estas que están desarrolladas en estas páginas virtuales, están editadas directamente desde un navegador para que los propios usuarios que son parte de ese wiki puedan modificar o corregir o eliminar o añadir contenidos que normalmente comparten. Es en conclusión el wiki una comunidad en la que todos quienes son miembros hacen sus aportes. Lógicamente tienen que cumplir una serie de condiciones como para poder editar esa información. Y en ese contexto Wikipedia trabaja así, por ejemplo. Ustedes saben que Wikipedia es una de las mayores fuentes de información de las que disponemos en Internet. Especialmente si pensamos de información que queremos tener superficial y a la mano, sin profundizar demasiado. Aunque hay algunos datos y hay cierta información que sí está bastante profundizada, pero el hecho de que el wiki está sujeto a los cambios y modificaciones de una comunidad, eso le da un poquito de debilidad en todo caso, en función a que muchos pueden modificarlos. Pero en general son fuentes de información también muy válidas y útiles. Entonces, ¿qué herramientas tenemos de comunicación dentro de lo que viene a ser las TICs? Aquí hemos mencionado varios, voy a ir saltando, la mayoría ya los hemos visto.
Wikis, documentos compartidos, videoconferencias, contenidos virtuales, el chat, los foros de discusión, contenidos virtuales. El correo electrónico nos sirve mucho para poder permitir directamente la interacción, aunque en muchos aspectos el correo electrónico parecería que está corriendo una suerte de seguir una gradual vía de extinción, porque el correo electrónico más que todo se está utilizando aún en lo que viene a ser comunicación de carácter un poco más formal, ¿no? Incluso a nivel laboral. El correo electrónico de alguna manera está empezando a reemplazar a las cartas y a las comunicaciones físicas escritas, aunque no lo ha hecho del todo porque institucionalmente creo que en todas partes del mundo, tal vez los países más avanzados tecnológicamente ya estén un paso más allá o dos más avanzados, pero por lo menos en nuestro medio todavía hay la preferencia de tener el papelito firmado, sellado, o con huella digital, o como fuera, como forma de trabajo habitual. Aunque también tenemos que hacer una introspección y darnos cuenta que, sobre todo en nuestro medio, hay una fuerte tendencia a la alta burocratización de los procesos, ¿no? Cuando hay ciertos procedimientos que se podrían abreviar bastante simplemente con un correo electrónico. La tendencia es que esto vaya cambiando. Incluso les decía que el correo electrónico poco a poco también se ha visto rebasado, básicamente por los chats. Y concretamente quiero mencionar a WhatsApp. WhatsApp prácticamente a un nivel informal ha decretado la extinción del correo electrónico. Hoy en día, entre ustedes, con sus amigos, con sus familias, ya no se comunican por correo electrónico. Hace un par de años, pensemos hace unos 10 años, todavía se acostumbraba que entre amigos, entre familiares, se escriban para saber cómo estaban a través de correo electrónico. Incluso era común el enviarse chistes, cadenas, todas las cosas que hoy en día hacemos en WhatsApp. Solo que WhatsApp definitivamente ha revolucionado nuestras formas de comunicación y ha acelerado de tal manera la forma de comunicarnos que hoy en día no tenemos prácticamente descanso, que ya está sonando nuestro indicador de WhatsApp en cualquier momento, incluso en horas de la madrugada. Bien, y los blogs, dejando un momento el tema de los correos electrónicos, los blogs que son básicamente páginas web, pero que por lo general están especializadas según un tipo de temática, que también a los que también podemos recurrir a estos blogs para poder alcanzar mayor información. Entonces, ya hablando concretamente sobre las diferentes modalidades que tenemos de diseño de cursos en educación virtual, tenemos primero lo que se conoce como el e-learning, que es la educación online y es una modalidad de la educación a distancia que utiliza Internet con todas sus herramientas tecnológicas de la información y la comunicación para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Está completamente virtualizada y trabaja por medio de una plataforma. Es un espacio o portal creado específicamente para ese fin y contiene las herramientas y recursos que apoyan al aprendizaje del estudiante. Ahora, el e-learning probablemente sea la primera modalidad de educación virtual a la que se ha tenido acceso. Como bien dice, el e-learning es un espacio donde el estudiante puede ingresar en cualquier momento, probablemente con la asignación de un código y demás, pero no hay una interacción con otras personas y esa probablemente podría ser una de las mayores desventajas que presenta el e-learning. No hay un docente, no hay un guía, por lo general, y en general lo que se trata de hacer es que el estudiante acceda a un conjunto de recursos que ya están prediseñados, videos, audios, prácticas de trabajo, casos, documentos y textos, todo lo que hemos mencionado antes, pero sin mayor interacción humana.
lo que podría llegar a generar incluso un proceso de cierto aburrimiento, incluso de parte del estudiante, porque es algo muy mecanizado. Habrá que ver, habrán programas distintos en Learning, algunos serán más exitosos que otros, pero esa es la desventaja mayor, el hecho de una falta de interacción. Sin embargo, la ventaja lógicamente está en que el estudiante puede acceder a esos recursos con mayor libertad en cuanto a horario, sin tener que estar sujeto a planificaciones horarias o cronogramas de trabajo, nada de eso, ¿no? Entonces, eso le facilita al estudiante, tiene una mayor actuación con otras personas. Luego tenemos el B-Learning, que en inglés se llama Blended Learning. Learning es enseñanza, ¿no? En inglés. Entonces, la B viene por blended, que viene a ser como una mezcla de enseñanza. ¿Y de dónde viene la mezcla precisamente? En que se tiene un componente de enseñanza presencial y un componente de enseñanza virtual. En este caso, se disponen de todos los elementos que teníamos en lo que habíamos mencionado en el e-learning, ¿okay? Las plataformas, los recursos, los videos, los audios, absolutamente todo, pero introduciendo el factor humano, que es muy importante, y aquí estaríamos incluyendo el factor humano en lo que viene a ser la enseñanza presencial. Entonces, en los modelos B-Learning, definitivamente hay una interrelación con otros compañeros estudiantes y con un docente, con un guía o con un profesor. Y esto cambia un poco la metodología. Entonces, hay una guía y es cara a cara online o puede ser también offline. Y aquí veamos este gráfico donde vemos el canal de distribución. Hay una intervención pedagógica que combina los métodos y medios del aprendizaje, tanto a nivel presencial como a nivel virtual. Toma en cuenta al contexto social y esto puede darse ya sea de 1 a 1, como puede darse de 1 a 1, por ejemplo, con un profesor y un estudiante y nada más. Y eso es muy frecuente, por ejemplo, hay programas de enseñanza de idiomas. Ustedes han debido oír hablar y han debido ver en la televisión Open English y hay una gran cantidad de otros sistemas parecidos, sobre todo en idiomas, pero también a otros niveles, donde hay un profesor, un guía que guía el trabajo del estudiante y en ese caso es de 1 a 1. Tenemos en grupo y tenemos también como una comunidad, que esto es más que todo, estamos hablando de el ámbito físico y de volumen de personas que puedan participar dentro de un programa. Nosotros estamos dentro de un contexto de un grupo, en este caso, como contexto social. La forma de educación puede ser al mismo tiempo o a tu tiempo. A tu tiempo, cuando estamos hablando de enseñanza virtual. Cuando ustedes, por ejemplo, acceden a los recursos que tenemos en la plataforma disponible para ustedes, están actuando a su tiempo. Si ustedes desean revisar los recursos que hay en la plataforma a las 3 de la mañana, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Al mismo tiempo, quiere decir cuando tenemos sesiones fijadas con ustedes, es decir, ya tenemos un horario fijado para encontrarnos y tiene que ser en ese horario precisamente porque ya hemos quedado. Ahora, al margen de lo que viene a ser nuestro curso, lo mismo en los cursos de 1 a 1, por ejemplo, se dan situaciones en las que ya directamente el docente y su estudiante directamente acuerdan un horario para encontrarse día a día o según la regularidad que ellos mismos puedan ir acordando. Entonces la instrucción y la guía y la exploración y el descubrimiento de todo el material también está en función a las diferentes estrategias de aprendizaje sin que haya mucha variación en cuanto a eso. Tenemos el M-Learning y el M-Learning más que todo está relacionado
a las modalidades de acceso más que a la forma de impartir la enseñanza. ¿A qué me refiero? El M-Learning quiere decir Mobile Learning o aprendizaje móvil, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que a través del M-Learning tenemos la opción de obtener una formación en línea a través de los diferentes recursos tecnológicos de los que podamos disponer. Y estos son computadoras personales, pueden ser laptops, pueden ser agendas digitales, una tablet, teléfonos celulares, reproductores de MP3 o cualquier otro tipo de recurso tecnológico que esté a nuestro alcance. Es probable que algunos de ustedes estén entrando a esta clase a través de un celular, no lo sé. Es probable que alguno de ustedes lo haya hecho a través de una tablet, o es probable que alguno lo haya hecho directamente a través de una PC o de una laptop. A eso se refiere el M-Learning. Dentro del M-Learning podríamos estar haciendo uso de un programa e-learning, o sea, directamente con una plataforma preestablecida, o también podríamos estar haciendo uso de una modalidad B-Learning, como la que acabamos de ver, con un docente programado para ciertos horarios y con unos recursos a los que el estudiante puede tener acceso de manera irrestricta. Pero el M-Learning, para que les quede claro, más que todo tiene que ver a los recursos de los que disponemos nosotros individualmente, ya sea como docente o como estudiantes, para tener acceso a las actividades que nos plantee un programa virtual. El C-Learning. El C-Learning viene de aprendizaje colaborativo o aprendizaje comunitario. Y esto tiene como características que está basado mayormente en el aprendizaje colaborativo, el predominio de la comunicación y la colaboración, en el uso masivo de herramientas de comunicación asíncronas que se dan fuera de, cuando hablamos de asíncronas estamos hablando que no se dan simultáneamente, es decir, que cada quien entra en su propio horario. ¿Y qué tipo de comunicación tenemos asíncrona? Por ejemplo, tenemos el correo. Yo les envío un correo electrónico a ustedes y ustedes lo van a ver en cualquier momento, no lo tienen que ver el preciso momento que yo se los acabo de enviar. A eso se refiere asíncrona. O los foros también tienen esa modalidad. Ustedes se les propone que intervengan en un foro y pueden rellenar, siempre y cuando estén dentro del plazo que se haya establecido, pueden rellenar los contenidos que se requieren en el foro a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 8, en su momento libre, en cualquier momento, en el trabajo. No deberían hacerlo en el trabajo, pero hay quienes probablemente lo hagan. Entonces, y no tiene que estar el docente ni sus compañeros en ese mismo momento conectados. A eso se refiere. Y también los blogs son de esa característica. Y las síncronas son las que se dan simultáneamente al mismo tiempo. Es decir, para poder hacer uso del chat, todos tenemos que estar conectados. Para poder estar en una videoconferencia como ahora, todos tenemos que estar conectados en ese preciso momento. Entonces, esas son las actividades síncronas y las asíncronas. Y bueno, otra característica es que se hace un fuerte uso de las redes sociales como una herramienta de aprendizaje. Como es un aprendizaje comunitario, se caracteriza mucho por hacer uso de la nube. Las nubes, como ustedes saben, se tratan de servidores virtuales que están en alguna parte donde nosotros podemos acceder a cierta información y a la vez podemos depositar información dentro de la nube. Hay diferentes nubes y diferentes modalidades. La nube que ha tomado mayor vigencia y relevancia en los últimos años es precisamente la de Google, la del Google Drive. El Google Drive nos permite y está últimamente muy utilizado a niveles laborales, empresariales, donde se lo utiliza directamente como un disco duro y donde cada quien que está interrelacionado a esa institución y que tiene un acceso ya predefinido, puede subir la documentación con la que trabaja para que todos tengan acceso a esa información. Y la nube precisamente
lo que nos facilita a todos es que el trabajo que yo desarrollo lo puedo compartir con todos, sin el temor de que esa información se pudiera perder en algún momento, si es que yo no estoy disponible o si es que se daña mi computadora o si estoy de vacaciones. Eso no importa porque directamente la información ya está en la nube y cualquiera puede acceder a ella. Muy aparte de que hayan restricciones, porque también a nivel de las nubes se pueden, y más que todo a nivel laboral, se pueden establecer, uno mismo puede establecer restricciones para que ciertos documentos puedan ser de uso público, como ciertos otros documentos solamente puedan ser otorgados de acceso a un cierto número de funcionarios, por ejemplo, si estamos hablando de un trabajo, o que solamente pueda tener yo mismo acceso. También se puede configurar de esa manera dependiendo de las características. En un modelo de educación virtual, en la nube yo puedo establecer los tiempos, es decir, yo puedo subir todos los trabajos, pero diseñar la nube o diseñar el contenido de la nube de tal manera que ustedes solamente puedan tener acceso a cierto tipo de información cuando ya han vencido una fase previa y no llegar más adelante si es que no han vencido esa fase previa. Ese tipo de cosas también se pueden hacer. O sea que el acceso irrestricto es relativo. Está en función a las restricciones del creador, qué tipo de reglas impone en los propios archivos que va subiendo, pero cuando se habla del acceso irrestricto estamos hablando de que la información está ahí. Y si está abierta para todos, todos las pueden acceder. Y esto es lo más interesante, desde cualquier lugar del mundo. Si resulta que uno de ustedes está trabajando y tiene la suerte de irse de vacaciones y decide irse a las Islas Fiji a vacacionar, pero tiene un trabajo tan demandante que incluso en sus vacaciones tiene que revisar de tiempo en tiempo la información que se va generando en su oficina, la nube le permite acceder desde Islas Fiji toda esa información. Cosa que no es nada recomendable. Si están de vacaciones, tomen sus vacaciones, por favor. El peer learning. El peer learning es la personalización del aprendizaje y se fundamenta en que los usuarios gestionan su propio aprendizaje en la red. Esto guarda mucha relación con lo que hablábamos con el autoaprendizaje, pero ya en el contexto mismo de las herramientas que nos ofrecen las TICs. Y para hacer nuestro propio autoaprendizaje, ustedes lo saben, cuáles son nuestras principales fuentes para poder obtener información. Para empezar, Google. El googlear cualquier información a la que podemos tener acceso, podemos tener una fuente enorme de páginas web y de sitios donde podamos encontrar lo que estamos buscando. Tenemos a YouTube, tenemos SlideShare, que también es una fuente interesante, sobre todo para poder ver presentaciones, personas que ya han desarrollado algún trabajo. Scribe, encontramos textos, documentos, y así también hay otros. Hay una gran cantidad, es infinita la cantidad de información. Hoy en día no hay excusa como para decir que no se pudo encontrar algo. Gestores de información como por ejemplo Delicious, Digo, por ejemplo es un sistema de gestión de información personal que se basa también en un concepto de nube que acabamos de ver. Entonces tiene por ejemplo un blog de notas, tiene archivos de imágenes, documentos, todo esto está permitido a nivel de estos gestores de información. Los indicadores de contenidos RSS se utilizan para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos. Entonces son espacios de los que se van recibiendo información que se va actualizando permanentemente. Tenemos los blogs, que son esencialmente páginas web, que son un poco más especializados sobre una temática específica. Tenemos los podcasts. Los podcasts son audios, esencialmente. Audios que inclusive podemos encontrar en Spotify. Y son audios que directamente nos transmiten algún tipo de información sobre cualquier temática también que esté seleccionada. Y en los podcasts generalmente lo que tenemos son foros de discusión en audio, donde muchas veces intervienen diferentes personas y hablan sobre un mismo tema.
Incluso tenemos podcasts sobre programas de televisión. Y hoy en día, si ustedes se acuerdan, para quienes han sido seguidores de Juego de Tronos o de algún otro programa así de popular, ese tipo de programas también generan podcasts donde se reúnen los más fanáticos del medio y empiezan a conversar. Obviamente son personas autorizadas como para conversar de estos temas y empiezan a desarrollar teorías y comentan lo que pasó, etcétera. Eso en cuanto a una serie. Entonces, si se trata de un tema especializado y científico, pues tiene mucha mayor utilidad. Y tenemos los MOOC o CEMAS, que viene a ser en español, que son cursos en línea dirigidos a un número limitado de participantes, que estos cursos se los dicta a través de internet y bajo un principio de educación abierta. Y ustedes se habrán dado cuenta que también hay muchos de estos MOOCs, y sobre todo en esta última época hay toda clase de cursos en línea que se han ofrecido y que no necesariamente son profesionales como los que ofrece nuestra institución, en este caso ESAM u otras universidades, sino que hay también instituciones que ofrecen cursos que incluso son de un solo día, desde gastronomía, repostería, cómo aprender a tocar algún instrumento, cómo desarrollar una serie de manualidades, cualquier cosa que sea en general de interés humano se puede desarrollar a través de un curso de internet corto, o ya sea de una sola sesión o de pocas sesiones. Y eso también está disponible. Tenemos el T-Learning, que viene a hacer referencia al aprendizaje transformativo. Entonces, en inglés es Transformative Learning. ¿Ok? Este tipo de aprendizaje se apoya en las herramientas tecnológicas también, sobre todo en Internet, y promueve el cambio, promueve el desarrollo permanente para generar competencias de quienes toman este tipo de entrenamiento. Entonces, es altamente interactivo y se puede desarrollar a través de medios visuales, ya sea a través de una televisión digital o de medios móviles que nos brinda el M-Learning, o de tabletas o también de computadoras. El T-Learning está muy vinculado a lo que viene a ser educación a distancia a través de la televisión. Y precisamente a partir de la pandemia a nivel mundial y también en Bolivia, se han implantado en ciertos aspectos, con ciertos grados de éxito variables, programas ¿cómo se llama? Interactivos de T-Learning, justamente para poder brindar alguna forma de educación virtual a distancia. En el caso de Bolivia, antes de que se empiece la discusión, antes de que se cierre el año escolar, también se hablaba de que, por ejemplo, el Canal 7 iba a entrar en una modalidad de T-Learning. Me parece que eso no llegó a prosperar, pero fue una de las alternativas que se pudo manejar eventualmente. Entonces, el T-Learning más que todo está vinculado a la posibilidad que se pueda obtener algún tipo de formación a través de canales específicos establecidos donde se establece un programa utilizando estos medios que se mencionan acá. Entonces, ¿cuáles son los principios que nos brindan, en todo caso, estos recursos digitales? Por un lado, el tener acceso a los recursos digitales nos tiene que brindar mucha apertura, en el sentido de que tiene que estar abierto para todos, para que todos puedan tener un acceso a ese tipo de recursos. Ese es un principio en función a que la educación virtual siempre va a tender a ser inclusiva en un sentido de permitir que todos puedan ser parte. También la personalización. La personalización que también tiene alta relación con el autoaprendizaje y con la propia responsabilidad del estudiante, pero habíamos visto también que dentro de las propias estrategias didácticas clásicas que hemos visto en la otra clase y demás,
Siempre el docente o el guía o, o quien diseñe el curso tiene que tener presente que ya se trate de un curso de educación virtual o que sea un curso clásico en una aula física, siempre tiene que haber ese intento de incluir a todos y de personalizar la enseñanza, es decir, que pueda prever las diferencias de aprendizaje que tenemos cada uno de nosotros. Tenemos la usabilidad, que como lo dice la palabra, que sea de fácil uso, en otras palabras, su utilización no sea complicada. La interactividad, que nos permita a todos quienes somos parte interactuar dentro de lo que sea el programa. Y la ubicuidad, que tiene que ver con la capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Este es uno de los elementos centrales dentro de lo que son los recursos, precisamente porque podríamos, o en realidad, una de las principales ventajas que nos ofrece los programas virtuales es que podemos accederlo a cualquier hora, en cualquier lugar. Y esa es la gran novedad y la gran ventaja que cualquier programa virtual nos ofrece. Ahora, todas las estrategias que hemos visto, tanto en la anterior clase o que podamos ir profundizando, se pueden aplicar dentro de lo que sea un programa virtual. Por ejemplo, un aprendizaje basado en proyectos. Vamos a generar nuestras preguntas, como hemos visto, del cómo vamos a desarrollar el curso, para qué, por qué. ¿Qué harías, digamos, determinando una actividad o una técnica? ¿De qué manera, hablando del método? ¿Cuál es? Son las preguntas que en este caso se tiene que plantear tanto el docente como el diseñador, el planeador de un curso. Y todo esto dentro de un escenario de desafío, de acción abierta, donde la problemática sea realista en cuanto al interés de la sociedad y a su utilidad, como hemos visto en la anterior clase, y que permita motivación, que sea una enseñanza de vida y que esto se refleje precisamente en los contenidos o la currícula. También podemos verlo en el aprendizaje en problemas, creando, por ejemplo, equipos de trabajos, desarrollando un procedimiento de resolución de problemas, desarrollando habilidades de comunicación, de investigación, generar destrezas en la toma de decisiones, vincular al mundo académico con el real, y buscar que se favorezca en todo caso también el aprendizaje colaborativo, como lo hemos venido diciendo. Para ellos tendríamos que asignar roles, reglas de trabajo y ver cómo se va a ejecutar ya dentro de lo que sería nuestra planificación. Aprendizaje basado en retos. Tenemos que fijar cuál sería el reto, donde el estudiante sería el protagonista de ese proceso de aprendizaje. También se debe promover el trabajo en equipo para analizar los problemas y sus posibles soluciones. Métodos de casos, donde tendríamos etapas, representación y familiarización, inicial con el caso, análisis detenido de cada caso, y esto preferiblemente por equipo, que les permita a la vez llegar a conclusiones y recomendaciones para alcanzar al final de todas estas etapas una reflexión final, ver cómo se lo va a realizar, para qué se va a utilizar, tratar de explorar la situación y proponer diferentes casos que se adapten a las necesidades educativas y que, como hemos visto también, que representen una utilidad con el entorno. Acá tenemos el modelo de Hill y Salmon dentro de lo que serían el diseño de actividades digitales para el aprendizaje. Y empezando por el acceso y la motivación. Dentro de este proceso y esta secuencia de hechos, empezaríamos dando la bienvenida a los estudiantes
y motivándolos a realizar una tarea determinada. Esto vendría a ser la etapa introductoria. Luego vendría el intercambio de información. Como docente, como tutor, se deben brindar las actividades, las e-learning, digamos, actividades, y que están estructuradas dentro de la plataforma a la que tenemos acceso, con unos roles que ya están debidamente asignados a cada persona y que deben desarrollarlo ya por su cuenta y como parte de su trabajo autónomo. Lógicamente, esto tiene que estar claramente especificado para que haya claridad en lo que ellos deben hacer. Luego tenemos una socialización en línea, donde se incluyen ya las actividades de interacción, sobre todo que tienen que ver con la comunicación entre los participantes entre sí y a la vez la comunicación entre los estudiantes con el docente. La construcción del conocimiento se da cuando los estudiantes están listos para desarrollar sus actividades en línea y tienen que promover lógicamente que puedan ellos ser capaces de desarrollar un trabajo independiente, desarrollar también el pensamiento crítico y que a partir de todas las actividades se promueva la reflexión. Y dentro del desarrollo es el momento donde se deben trasladar las responsabilidades del alumno para debatir, liderar discusiones, promover una discusión grupal e individual y que el estudiante traslade lo aprendido a otras áreas de su vida. Lógicamente, y esto ya habiendo visto las diferentes modalidades de educación virtual y compaginándolas con nuestras distintas estrategias, va a depender precisamente la aplicación de un modelo u otro según el tipo de objetivos que se tengan y según el tipo de institución incluso que esté trabajando. Hay instituciones, por ejemplo, que desarrollan este mismo tipo de actividades con sesiones muy cortas con el docente. Es decir, simplemente se encuentran con el docente por unos 10 o 15 minutos donde el docente simplemente se limita a dar las directrices de los trabajos que tienen que hacer. Y les indica un poco operativamente cómo funciona la plataforma, dónde pueden buscar los recursos, cómo se va a evaluar, y entonces el docente simplemente les hace una aproximación de lo que esperan lo que se espera del estudiante a desarrollar. Y ya todo el trabajo en su totalidad, casi toda la totalidad del trabajo, la desarrolla el estudiante desde la propia adquisición del conocimiento. Es decir, el estudiante se le plantean actividades, foros, discusiones, lecturas, trabajos, donde él es el actor central y prácticamente el docente tiene una participación mínima. Esto, como se darán cuenta ustedes, puede variar de institución a institución y de propósito y objetivos que se planteen. En nuestro caso, por ejemplo, y en el caso de muchas otras instituciones, se mantienen las clases virtuales en un tiempo prolongado, justamente como para impartir el conocimiento de una manera más directa y con una mayor participación e interacción con los estudiantes y para que todos interactúen entre sí. Pero, como les digo, hay casos en que la participación del docente incluso se limita aún más. Obviamente en función al tipo de objetivos que se estén buscando y probablemente también de acuerdo a la forma de trabajo que tenga cada institución. Tenemos este modelo también de clase que se llama el Flipped Classroom, que vendría a ser como la clase inversa. Y se los voy a explicar, les voy a leer brevemente lo que dice acá. Es sacar teoría de la clase para ocuparla con la realización de los ejercicios. Es decir, lo contrario a lo que hacemos en una clase tradicional. Teoría en casa y deberes en el aula.
De esta forma, el profesor le puede guiar más tiempo a resolver las dudas y guiar a los estudiantes por las aplicaciones prácticas de los contenidos. El nombre que le dio originariamente, dice, fue Eric Masur. Entonces, este es un modelo interesante en el que se invierten los procesos clásicos de la educación. Vamos a pensar en principio en una clase física normal, donde ¿qué es lo que hacíamos normalmente? Iba el profesor o el maestro o el docente, impartía su clase, con lo que se supone que estaba dando a sus alumnos todos los elementos teóricos de lo que se buscaba enseñar y que ellos debían aprender. Entonces, con ese conocimiento teórico, con esa aproximación, el estudiante iba a su casa y desarrollaba sus trabajos prácticos. En este caso, lo que plantea este modelo es a la inversa, que el estudiante por su cuenta estudie la teoría y que vaya a clases a aplicar la práctica. Igual, es un modelo que puede resultar interesante, sin embargo, mucho dependerá también de la modalidad y de los objetivos propuestos y de la propia estrategia que se plantee. Entonces, ¿cuál tendría que ser un modelo de aprendizaje eficaz? ¿Cómo se podría cambiar la educación si las aulas se convirtieran en lugares de aprendizaje activo y no solamente participar activamente? Y este es uno de los elementos que siempre han presentado mayor desafío dentro de la educación. Sobre todo en tiempos mucho más contemporáneos, siempre la tendencia ha sido lograr que el estudiante alcance una mayor participación y tenga un aprendizaje activo y rompamos con esos paradigmas o modelos donde el estudiante simplemente se limitaba a observar y retener lo que el docente le impartía. Como hemos hablado en anteriores clases, es de entender que el estudiante ahora cuenta con muchos más recursos como para poder tener un rol altamente activo dentro de lo que sea su proceso de enseñanza-aprendizaje, que en el pasado probablemente no fue así. Entonces, es una gran ventaja con la que cuentan los estudiantes de hoy en día y ojo, todos somos estudiantes de una forma u otra, ya sea inscritos en un programa o ya sea buscando aprender algo dentro de nuestras labores cotidianas, dentro de nuestra profesión, haciendo uso de nuestro autoaprendizaje. Y ustedes se darán cuenta que dentro de ese contexto, unos más que otros probablemente, pero nuestra participación es altamente activa en la búsqueda de información. Entonces, aquí les doy un par de ideas sobre el diseño de las actividades digitales para el aprendizaje. Y estas deben ser: estar en consonancia con los contenidos que se están tratando y con los objetivos didácticos o competencias que se han planificado para el curso. Esto no es contradictorio a las estrategias didácticas clásicas que se imparten en general, es decir, son los mismos principios que debemos aplicar. Facilitar la aplicación práctica de lo aprendido en una situación real, por lo que deben describir detalladamente el contexto. Plantear actividades colaborativas que fomenten la socialización entre los estudiantes. Promover el dominio de las competencias de manera gradual. Despertar la motivación e iniciativa de los estudiantes con la variación de diferentes estímulos. Prever el desarrollo de las actividades didácticas antes, durante y después de la clase. Planificar cada actividad dentro y fuera del entorno virtual, es decir, en tiempo sincrónico y asincrónico, que ya hemos explicado a qué se refiere uno y otro término, es decir, actividades que son simultáneas entre todos o actividades que cada quien desarrolla por separado. Definir y socializar con claridad las instrucciones a seguir para el logro de los aprendizajes.
estimar los criterios de valoración de la actividad digital y estimar el desarrollo de trabajo autónomo y trabajo colaborativo mediante actividades individuales grupales. Y obviamente para todo esto nos va a ayudar también, como siempre, los procesos evaluativos, que no solamente van a evaluar el aprovechamiento del estudiante, sino que también nos van a permitir evaluar los alcances de nuestra planificación y de nuestra estrategia, y de nuestras técnicas y nuestras actividades. Casi para terminar, y ya estamos cerca de la hora, les voy a mencionar algunas de las herramientas de las que se dispone en línea para poder desarrollar diferentes actividades en distintos contextos, como por ejemplo se tiene este EducaPlay, que permite crear actividades interactivas diferentes, ¿no? Como crucigramas, diálogos, mapas interactivos, adivinanzas, ruletas. Esto probablemente con un enfoque más escolar, pero que probablemente también se le pudiera dar un enfoque a nivel superior dependiendo de la temática. Y bueno, incluye un repositorio de recursos educativos que se pueden utilizar por los docentes. Esto obviamente está vinculado más al uso de los docentes o de los diseñadores de los diferentes cursos. Tenemos este Edpuzzle, que es una herramienta similar a la anterior. Es una herramienta online que permite modificar, editar, poner preguntas, hacer cuestionarios, hacer un monitoreo de los estudiantes, añadir audios con notas de voz, hacer recortes, crear clases para poder verificar si los estudiantes están actuando con los videos propios, o también se puede tener enlaces con plataformas de internet, como es el caso de YouTube. Tenemos Canva, que Canva más que un recurso más que un recurso educativo, es una herramienta que nos permite hacer diseños en línea, pero es bastante amplia la cantidad de usos que podemos encontrar en Canva, porque nos permite, por ejemplo, crear contenido gráfico para diseñar páginas web, hacer presentaciones de PowerPoint diferentes, de que no se ajusten a las plantillas que ya contiene el propio programa PowerPoint, para desarrollar redes sociales. Nos sirve para emprender, para hacer volantes, portadas de trípticos y una serie de cosas, ¿no? Y nos ayudan a desarrollar, digamos, una serie de gráficos, modificar nuestras fotos, mejorarlas, más o menos como una especie como este programa, como un Photoshop, digamos, pero que está en línea, ¿no? Y que nos permita desarrollar mucho mejor los diferentes medios digitales que quisiéramos desarrollar y que obviamente los podemos utilizar en una clase, pero es más que todo una herramienta de soporte y no necesariamente una herramienta educativa, porque tiene 1000 usos, desde redes sociales, emprendimientos, etcétera. Tenemos este Genially, que es una herramienta para crear también presentaciones al estilo PowerPoint. Y así como Genially, hay muchas plataformas, muchas páginas web que nos ofrecen lo mismo, ¿no? Es decir, diferentes presentaciones que ya están creadas por defecto, o hay algunas otras aplicaciones que nos permiten desarrollar otro tipo de presentaciones que nosotros mismos pudiéramos diseñarlas, ¿no? O como ustedes conocen, no está en estas diapositivas, pues seguramente ya conocen muy bien el Prezi, ¿no? Que es como una especie de presentación en PowerPoint, pero que tiene unas dinámicas y unos cuadros y una interacción visual muy distinta a la que nos ofrece una presentación de PowerPoint, ¿no? Entonces esta Genially, por ejemplo, nos permite desarrollar contenido digital, podemos hacer pósters, presentaciones, líneas cronológicas, mapas, postales, muy similar en algunos aspectos al anterior que hemos visto, que es Canva.
Y bien, ahora sí, casi para terminar, ¿cuáles son las ventajas de la educación virtual? Cientos de posibilidades de formación, yo diría miles y no digo millones para no ser exagerado. Costos menores en la educación virtual, sin duda. Los cursos virtuales tienden a ser mucho más económicos y además nos permiten economizar en otra serie de gastos o costos que podamos tener, desde uso de papel, cuadernos, bolígrafos, material clásico que siempre utilizábamos en una clase, transporte, refrigerio, etcétera, ¿no? Y si tenemos que trasladarnos a un lugar alejado, el propio transporte en el propio auto, etcétera, ¿no? Entonces, podemos economizar costos, pero también ahorramos tiempos, como está acá, ¿no? Y el tiempo también es dinero, porque ese tiempo que utilizamos en trasladarnos a la institución educativa lo podemos utilizar en otro tipo de actividades. Nos permite cursar los estudios desde cualquier lugar. Ustedes ya lo ven, la mayoría de ustedes me imagino que están en este momento en casa. Libre elección de cuándo estudiar. En general es así, sobre todo poniendo de ejemplo este propio curso, ustedes pueden desarrollar sus actividades cuando quieran. Eso sí, dentro del plazo establecido y con la salvedad de las sesiones que tenemos planificadas para los encuentros, para tener el encuentro y la interacción entre todos. Permite un equilibrio entre el estudio, el trabajo y otras actividades, sí. Equilibrio es la palabra clave en este punto, porque en realidad ese equilibrio lo van a dictar ustedes. Y el hecho de tener un equilibrio entre su estudio, su trabajo, sus actividades de ocio, sus actividades familiares, las que se les ocurra, va a depender de ustedes, de que ustedes tengan una buena planificación de darle el espacio que merece cada una de esas distintas facetas de su vida, pero ustedes son los dueños de esa planificación prácticamente. Son ustedes quienes pueden diseñar y son ustedes los responsables de hacerlo. La posibilidad de avanzar a su propio ritmo, con las salvedades que ya he mencionado, pero sí, ustedes son libres de trabajar las 24 horas como en un solo día o trabajar 1 hora diaria por una semana. Eso lo dicta cada uno de ustedes. Fomenta la responsabilidad y la autonomía personal del estudiante. Creo que este es el factor clave. Para mí es el más importante, porque el estudiante sobre todo aprende a ser más responsable debido a la autonomía de la que goza. Y les decía hace un momento, a mayor libertad, mayor responsabilidad. El acceso personalizado a un tutor que te guiará en el autoaprendizaje. Sí, lógicamente, dependiendo del tipo de programa al que uno se haya inscrito, registrado, si es uno de los clásicos e-learning, probablemente no se tenga mucho acceso a un docente, más que todo a contenidos. Pero si es un B-learning o las otras modalidades, dependiendo cómo esté planeado el curso, sí hay una interacción sana con el docente, incluso con los coordinadores que manejan el curso. Y finalmente la interacción en cualquier momento y espacio. Y esto de la interacción en cualquier momento y espacio precisamente nos lo impone la tecnología. Hoy en día no estamos libres de recibir un WhatsApp incluso a las 3 de la mañana o a la hora del almuerzo o cuando estamos en otro tipo de actividad y no necesariamente estamos enchufados con una actividad educativa, pero sí, tenemos esa posibilidad de actuar en cualquier momento y en cualquier lugar. Bien, con esto terminamos. Esta es nuestra actividad final para la evaluación. Hemos terminado nuestro curso con esta última presentación. Y bueno, yo esperaría que ustedes lo lean con más detalle y puedan desarrollarlo, pero lo que se les pide es que hagan un diseño de una estrategia, una técnica y bueno, una estrategia con su conjunto de técnicas y actividades de aprendizaje. Y para ello, bueno, pueden basarse en todos los elementos que hemos visto en el curso y apoyarse en los recursos que tiene la plataforma.
Y analizar, diseñar, validar materiales educativos dinámicos y atractivos para el desarrollo de situaciones de aprendizaje colaborativo sobre diseño de cursos a partir de los principios. La idea es que ustedes desarrollen una estrategia con sus técnicas y actividades de acuerdo a estos pasos y más que todo en función a sus propios conocimientos y a su propia área de conocimiento, su propia profesión. Entonces, asumiendo las instrucciones brindadas, lo estoy leyendo, consulte la literatura orientada, además de realizar una búsqueda bibliográfica que sirva de sustento a la realización de la actividad. ¿Qué pasos van a seguir? Decida una unidad de aprendizaje, una unidad, no tienen que desarrollar todo un curso. Una unidad de aprendizaje de la asignatura que considere. Una breve descripción de los contenidos a trabajar. ¿Qué contenidos va a tener esa unidad de aprendizaje? Determine los objetivos que buscan alcanzar con la actividad y elabore las estrategias, técnicas y actividades de aprendizaje que va a utilizar respondiendo al objetivo de su actividad. No es nada sacado del otro mundo, no es algo imposible, está en función a todo lo que hemos avanzado en las clases, tienen todo el material y tienen toda una semana para desarrollarlo. Así que con esto concluimos. Les agradezco por su atención y yo le cedo la palabra a nuestras coordinadoras. Gracias. Y yo le cedo la palabra a nuestras coordinadoras. Creo que no están. ¿Hablaba de mí? ¿Hablaba de mí? Hemos concluido el curso, entonces le cedo las palabras finales para ya terminar la actividad de hoy. Gracias, licenciado. Gracias a todos por su participación. Cualquier consulta ya le coloqué al licenciado Eric en el grupo para que le llamen si quieren a las 2, 3 de la mañana, no le dejen dormir. Buenas noches a todos, hasta el próximo sábado. Buenas noches, muchas Buenas gracias. Noches. ¿No le gustó mucho, licenciado Eric? Bueno, yo suelo apagar el teléfono, esa es la clave en la noche, precisamente por todo lo que he mencionado en clases, así que llamen a las 3 de la mañana, no hay problema. Buenas noches, estoy abierto. Buenas noches, que descansen todos. Buenas noches a todos. Buen fin de semana.